Esta es la mesa de Despierta esta mañana y se lo agradecemos mucho al secretario de Hacienda, porque todavía es secretario de Hacienda y lo será por un rato más. Arturo Herrera. Secretario, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento. ¿Cuánto tiempo más o menos más seguirá siendo secretario de Hacienda? Yo creo que un poquito más de un mes. Ok, un poquito más de un mes. Diputados ratifica a Rogelio Ramírez de la O y usted se va unos meses de descanso hasta enero, ¿o qué sucede? Sí. El cronograma para mí es más o menos claro. Yo tengo que cumplir con ciertas responsabilidades, incluso ante espacios internacionales, el G20, que es el 9 de julio. La semana que entra hay un evento muy importante. Yo soy el presidente del Consejo de la Junta de Gobierno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yo presido un comité la semana que entra en Washington. Y después de que cumpla esos, renunciaría a mi posición y para esperar fuera de la Secretaría de Hacienda, que era lo que me parecía más sano, el proceso de ratificación del Senado. Ahora, en este proceso, a pesar de que se dan estos tiempos por la reunión de Chile, pero de cualquier forma ya sería momento de incorporar a Rogelio Ramírez de la O a su equipo en la elaboración del paquete económico del próximo año y de la reforma fiscal. Bueno, yo creo que hay dos cosas. De hecho, después de que ayer firmamos este pequeño video con el presidente, en ese mismo salón nos quedamos Rogelio y yo conversando, yo diría, un par de horas. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es un calendario muy activo, donde le vamos a ir comentando cómo vemos las cosas desde la Secretaría de Hacienda. Él, como dijo en su video, es un observador y un estudioso de la economía mexicana, pero tal vez pasarle un poquito el punto de vista de cómo se ven las cosas desde adentro. Y después lo que para mí era muy importante es que el próximo paquete económico y el presupuesto van a ser el paquete económico que apuntalará la economía mexicana en la época post-COVID. Es muy importante. Y me pareció que quien lo vaya a ejercer es el que lo tiene que preparar y presentar. En cuanto a su futuro nombramiento, valdría la pena recalcar que van un par, por lo menos, de secretarios de Hacienda que pasan al Banco de México. Y se lo pregunto porque se da este futuro nombramiento después de una declaración que generó polémica, porque eso es lo que generó la declaración del presidente López Obrador sobre su nombramiento en el futuro a gobernador del Banco de México en una conferencia mañanera hace un par de semanas. No muchos días. ¿Cómo procesar este tema de pasar de la Secretaría de Hacienda al Banco de México, considerando el tema pues que ha generado a lo mejor más polémica, si se puede revestir el término, de la autonomía de este? Bueno, primero efectivamente hay ya dos antecedentes. No es usual en el mundo. Hay algunos ejemplos muy específicos. Janet Yellen, en el sentido inverso, fue presidenta de la Reserva Federal hasta hace 3 años y ahora es la tesorera del presidente Biden, que el tesorero en Estados Unidos es el secretario de Hacienda para nosotros. Christine Lagarde es otro ejemplo. Fue ministra de Hacienda en Francia con Nicolas Sarkozy y ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Pero aquí en México, en épocas recientes, revisé la historia y no había habido ningún ejemplo de un secretario de Hacienda que hubiera sido director general del Banco de México o posterior, cuando eran directores generales. Se han dado dos casos muy específicos, el de Guillermo Ortiz, al que hacía referencia, y el de Agustín Carstens, ¿no? Pero yo creo que esos también fueron nombramientos del presidente en su momento y fueron nombramientos de personas que en ese momento eran secretarios de Hacienda. Y nunca hubo un problema en cuanto a asegurarse de que había autonomía del Banco de México. Yo creo que para todos es muy importante. Y yo señalaba, ayer el presidente dio una pista, pero yo creo que no fue muy elocuente. A veces a él le gusta ser un poco críptico y casi nadie la captó. En el video tal vez fue porque ya fue como en el minuto 7, 8, después de que yo le agradezco. Él me dice, es una encomienda muy importante de un organismo autónomo. Y subrayó eso. Y básicamente el mensaje que estaba tratando de decir es, me queda claro, ese es un organismo que se manda por sí solo a través de su junta, no me tocará a mí. Ya que estamos en esta parte del nombramiento, circulaba ayer la versión de que no cumplía con los requisitos del artículo 39 por aquello de la experiencia al frente de una organización financiera del Estado mexicano. Pero ese mismo artículo también habla de organismos internacionales, ¿no? Sí, o sea, ayer le decía a un colega de ustedes que una de las pocas ventajas de volverse viejo es que seguro la parte de la experiencia en algún momento uno la cumpla, ¿no? Por una u otra parte. Sí, yo tengo 3 años aquí, fui 3 años secretario de Finanzas de la Ciudad de México, que todavía sus operaciones se hacen a través del sistema crediticio nacional. El tesorero de la Ciudad de México haciendo las operaciones financieras. Fui gerente en el Banco Mundial por 7 años. Solamente unos meses de
de todo mi periodo en el banco no fue en una posición de liderazgo. Así es que en realidad ando más por los 15, etcétera. Habla o toca hacer un corte de caja de su gestión como secretario de Hacienda y ya después del Banco de México que vendrá el próximo año. Mucho se ha hablado en los últimos días de cómo pues, se vaciaron, y voy a usar el término que usted mismo ha usado en varias ocasiones, incluso aquí en esta mesa, los guardaditos, que ya no hay por el tema del manejo de la pandemia y cómo se decidió hacer en el gobierno mexicano. ¿Qué pasa con los guardaditos? No, efectivamente, yo creo que uno tiene que entender para qué son. Y esos son para las épocas difíciles, para las épocas complicadas, para eso se tienen. Y no hubo ninguna época más difícil y más complicada en 100 años, tanto en salud como economía, porque habíamos tenido crisis económicas, habíamos tenido crisis sanitarias cuando la gripe española, pero no habíamos tenido nunca un momento en que habíamos tenido una crisis sanitaria y una crisis económica al mismo tiempo. Bueno. Y lo que uno tiene que hacer es, en las épocas de las vacas gordas, ir guardando para esos periodos. Este año ya el crecimiento va a ser de 6.5% y con crecimientos similares esos ahorros, esos espacios para ahorrar se van a ir llenando nuevamente. Sin embargo, se gastaron la mitad del guardadito en el 2019, pero no quiero que sea el tema de la mesa. Más bien hacia adelante. El paquete económico del 2022 no parece que vaya a ser inercial, sobre todo cuando se propone una reforma fiscal que afectaría ingresos y por lo tanto el gasto. Requiere un diseño más profundo. ¿Hay tiempo con este relevo? Sí, sí hay tiempo por diversas razones. Primero, eso es un tema que nosotros nos hemos venido reflexionando desde hace largo tiempo. Hemos venido preparando documentos técnicos, ha habido discusiones, hay una mesa de discusión, por ejemplo, con el Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, esto no puede ser algo que sea impuesto. Los impuestos no pueden ser impuestos, o sea, tienen que ser consensados, pero además para mí, desde mi óptica como secretario de Hacienda y antes de este anuncio, había un elemento que era central, que era, teníamos que esperar a que pasaran las elecciones. El paquete económico y cualquier cambio importante al esquema financiero y tributario del país es decidido en el Congreso. Y yo les puedo decir abiertamente cuál era una de mis preocupaciones. Mi preocupación era que en una elección muy competida, los partidos fueran a salir raspados entre ellos y que hubiera poco espacio para acuerdos. Y a mí me parece que a pesar de lo fuerte que fue la elección, no hay grandes reclamos entre los partidos. Puede haber habido roces con el INE, hay roces hacia adentro de los partidos, pero me parece que hay un espacio y ya le tocará a Rogelio conducir eso para poder tener un diálogo productivo con el Congreso mexicano. Probablemente nunca a tantos millones de mexicanos le ha importado algo relacionado con los dineros en este país, como el tema de las vacunas. Usted y yo nos vimos hace unas semanas en su oficina para platicar de esto y me decía que ya está el dinero, que ya estaba uno gastado, el otro guardado para la totalidad de las vacunas que se necesitan para que todos los mexicanos reciban las dosis necesarias. Así es, porque mucho se ha hablado de Estados Unidos nos tiene que donar vacunas porque aquí no hubo dinero. Usted se va a ir de la Secretaría de Hacienda habiendo dejado en orden el dinero necesario para comprar todas las vacunas. No, por supuesto. A ver, voy a ser muy honesto y si me dan medio minuto les doy las cifras muy abiertamente. Adelante. Nosotros tenemos contratadas 252 millones de vacunas. Algunas son de una dosis, el tratamiento, unas son de dos dosis. Esto da para 142 millones de mexicanos. Solamente hay 126 millones de mexicanas. De entrada tendríamos para vacunar a todos los mexicanos, incluyendo los bebés, que no se vacunan los menores. Por arriba de 16 años, que es más o menos la población objetivo ahorita, aunque hay países en donde ya se aprobó para 12 años lo cual y sucederá más, eventualmente yo acá. creo que sí, hay 92 millones de mexicanos. Ahora, la experiencia de lo que está pasando en el mundo y en México es que más o menos se está vacunando entre el 70 y el 80% de la población. Es muy sencillo, 9 por 7 es 63. Como van las cosas, necesitaríamos 63 millones de dosis y tenemos 142. Tenemos más del doble. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Y estas son cifras públicas que se dan a conocer todos los días. Ellos tienen ya distribuidas en los estados de la federación allá 72 millones de vacunas que no se están aplicando. El problema que ellos tienen no es de vacunas, sino de encontrar personas a las que vacunar. Hasta cigarros de marihuana están regalando aquí en las... No, y hay un cuestionamiento importante ético, yo diría, en el mundo de si es correcto que una nación que tiene muchos recursos esté acaparando vacunas y no. Y hay una decisión ya del presidente Biden de enviar 500 millones de dosis en un año a otros países.
Pero también lo que pensaron al donar 2 millones o 1 millón de vacunas a México fue muy específico. Ellos saben que hay una franja donde las economías están ligadas, Tijuana y San Diego, El Paso y Ciudad Juárez, etcétera, y que los contagios de un lado se van a los contagios del otro, y que si esas vacunas que donaban iban a aplicarse a la vacuna, era en beneficio de los mexicanos, pero también de ellos y de la economía fronteriza. El secretario de Hacienda juega de hecho de local en el Banco de México porque participa en las reuniones, obviamente no tiene derecho al voto. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo le cae el resto de la Junta de Gobierno del Banco Central? No, muy bien, yo me llevo muy bien. ¿Con todos? Con todos. Los conozco desde hace mucho tiempo. Yo creo que a la gente que conozco de más tiempo es a Gerardo Esquivel, después a Galia Borja, a Irene Espinosa, que es la única subgobernadora que no fue propuesta por el presidente de la República. Debe tener cuando menos 12 años que la conozco, desde que era subtesorera de la Federación, y la conozco por participar en discusiones técnicas. Y con Alejandro Díaz de León he tenido una relación extraordinaria. El Banco de México es una institución más solemne que Hacienda. Entonces espero que no se me molesten una vez por las bromas que hago en la Junta de Gobierno, pero yo tengo una relación muy, muy amigable con todos. Bueno, pues le agradecemos mucho, secretario. La próxima vez que nos veamos seguramente va a ser en otra calidad, pero le agradecemos mucho haber tenido la disposición durante estos años de siempre aceptar las entrevistas. Eso hay que reconocérselo, la verdad, porque no todos sus colegas. No, es un gusto, y si me permites hacer un comentario frente a ello, yo creo que es una obligación de los funcionarios públicos comunicar. Y más bien yo agradecer este espacio porque esa es la forma de llegar a los ciudadanos. Primero porque tenemos esa responsabilidad, pero segundo porque en particular en Hacienda los recursos que nosotros aplicamos y ejercemos no son de nosotros, son de los ciudadanos. Se va relajado y sonriente de Hacienda porque se le vio un poco tenso al principio. Estoy muy contento, pero hay cosas que aprendí. Una es que aunque el tema es serio, yo no puedo poner la cara seria porque transmite otra cosa. Nos deja muchos memes de su nombramiento. La segunda que aprendí es que yo no puedo tener las manos así. Hay que hacerlas así. ¿Se va conforme de la gestión de la pandemia? Sí, hay una cosa que tiene que ver con el tema que tú me preguntaste y al hacer un corte de caja, yo he estado en las últimas semanas reflexionándolo, incluso antes de saber que se iba a hacer este anuncio. ¿Cuándo lo supo nada más como chisme? Que el anuncio se tenía que hacer ya esta semana. Y cuando yo pensaba en lo que me había tocado, de repente me vi haciendo cuentas y me di cuenta que el periodo más largo de mi gestión ha sido en condiciones de pandemia que sin pandemia. Entonces a mí me tocó ser el secretario de Hacienda de una crisis. Uno no elige las circunstancias, en particular una de estas, pero lo que tiene que hacer es enfrentarlas. Y en ese sentido yo me siento satisfecho de lo que hice y creo que muchas de las felicitaciones y de los mensajes, algunos que fueron hechos por medios privados que he recibido de ciudadanos comunes, de los mercados, de gente de los organismos internacionales, ilustran que la gente se siente satisfecha con la gestión que nosotros tuvimos. Pues muchas gracias, enhorabuena y que haya éxito. Gracias a ustedes. Hasta luego.